Muy bien, jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Hoy estamos dando inicio a nuestra segunda semana de actividad docente y pues vamos a ver el tema que se llama bioética. Si ustedes se recuerdan, la semana anterior aprendimos sobre lo que era ética, ética médica, moral y también vimos algunos conceptos sobre lo que era secreto médico. Pues esta semana continuamos viendo los contenidos que consideramos son básicos o que forman lo que es un pilar importante en la formación de los futuros profesionales de la medicina, ya que es muy importante que ustedes se manejen dentro de su profesión con ética, también viendo lo que son sus valores morales y sobre todo algo muy importante, que conozcan también lo que es la bioética para que lo apliquen dentro de la profesión. Pero antes de ver lo que es bioética, pues vamos a recordar que en el módulo 1 de esta semana tenemos un valor que queremos que ustedes desarrollen y ese valor se llama disciplina. Vemos que en la actualidad, por ejemplo, este valor se ha perdido mucho. Muchas personas que, por ejemplo, no son disciplinadas, llegan tarde a una actividad, hay actividades que no realizan. Entonces, vemos que eso no es correcto, ¿verdad? Esto, cuando uno no es disciplinado, eso nos lleva a un desorden. Y es muy importante que los futuros profesionales se creen con disciplina. Si ustedes son disciplinados, entonces van a aprender a equilibrar mejor su tiempo, a equilibrar mejor lo que son sus actividades y se van a dar cuenta que la distancia entre un sueño y la realidad se llama disciplina. ¿Por qué? Porque si yo soy disciplinado, y todas mis actividades las realizo de una forma equilibrada en cuanto a lo que es la medición o la programación de cada una de ellas, vamos a ver que eso nos va a llevar al éxito. Entonces, como invitación sería a que ustedes empiecen a disciplinar, ¿verdad? Que no vengamos y digamos, voy a llegar tarde a una actividad porque acá en Guatemala es costumbre de que si dicen 8 de la mañana, resulta que son 15 minutos, 30 minutos tarde, ¿verdad? Eso no es así. Entonces, aprendamos a ser disciplinados. Además de eso, la disciplina es muy importante en el médico porque no es válido que usted, por ejemplo, le dé cita a un paciente a las 12 del mediodía y usted llegue a la 1, ¿verdad? Entonces, usted tiene que aprender a disciplinarse. Si ustedes vieron el video, se dieron cuenta, por ejemplo, que los japoneses dicen, wow, los japoneses son muy inteligentes. Pero aparte de eso, ustedes se van a dar cuenta que ellos lo que más tienen es que son muy disciplinados. Entonces, vamos a ver que si queremos lograr el éxito, tenemos que empezar a ser disciplinados. Muy bien, entonces vemos que el tema a desarrollar esta semana es bioética. Con respecto a la bioética, vamos a ver que esta viene del término bio, que significa vida, ethos, que significa ética, y la vamos a definir como la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la conducta del humano con respecto a la vida humana, animal, vegetal, pero también no abarca solo eso, sino también nos abarca lo que es el cuidado del medio ambiente, que vean que es sumamente importante en la actualidad cuando estamos hablando, por ejemplo, que nos estamos enfrentando al calentamiento global y que ese calentamiento global nos está llevando a estar en temporadas con mucho frío como la que estamos viviendo ahora o momentos en los que estamos viviendo con mucho calor, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que se empieza a poner más énfasis en el cuidar nuestro medio ambiente. Y entonces nos damos cuenta que la bioética forma parte también de esto. Otras definiciones que podemos encontrar es, por ejemplo, la que da la Unidad Regional de Bioética de la OPS de Chile, quien dice que bioética es el uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre ciencias de la vida y valores humanos para formular, articular y en la medida de lo posible resolver los problemas planteados por la investigación y la intervención de la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra. Otras definiciones que podemos encontrar es la definición que se da en 1978 por el Kennedy Institute de la Universidad Jesuita de Georgetown, Estados Unidos, y esta definición la da Warren Reich, quien dice que bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y los principios morales. Con respecto a la historia, entonces vamos a ver que el origen del término bioética corresponde a Fritz Haar en 1927,
quien utilizó el término bioética en un artículo sobre la relación ética del ser humano con las plantas y los animales. En 1970, el bioquímico Van Rensselaer utilizó el término bioethics en un artículo sobre la ciencia de la supervivencia. Y en 1971 escribe un libro que se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Sin embargo, vamos a ver que las primeras declaraciones de bioética surgen posterior a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ya que se observa que durante la Segunda Guerra Mundial los médicos hitlerianos realizaron varios experimentos en humanos y que fueron sumamente crueles, ¿verdad? ¿Qué experimentos fueron esos? Entonces vemos que entre los experimentos que ellos realizaron, yo se los incluí en el documento al final para que ustedes pudiesen tener un resumen de qué consistió cada uno de ellos, ¿verdad? Pero uno de esos experimentos fueron experimentación con gemelos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se crearon para determinar si habían similitudes o diferencias en la genética de los gemelos y determinar si el cuerpo humano puede ser manipulado de forma antinatural. Para estas investigaciones utilizaron 1.500 pares de gemelos. Sin embargo, hay que mencionar que de los 1.500 que participaron en el estudio, solo 200 de estos gemelos sobrevivieron. ¿Cómo los clasificaban? Los clasificaban por edad y también los clasificaban por sexo. ¿Qué era lo que ellos hacían? Le inyectaban químicos en los ojos a los gemelos para ver si estos cambiaban de color. Otra cosa que hacían es lo que estamos viendo acá en la imagen, ¿verdad? Los cosían juntos. Y los cosían juntos para ver si el estar pegados los volvía siameses. Esa era otra experimentación que hacían. Además de eso, hicieron experimentos con trasplantes. Dentro de los trasplantes que ellos realizaban eran trasplantes de huesos, trasplantes de músculos y, como estamos viendo acá, un trasplante de piel. Y ustedes van a decir, bueno, pero los trasplantes se realizan en la actualidad, yo no le veo el inconveniente. El inconveniente que tenía era que estos trasplantes los hacían sin ningún tipo de anestésico. Entonces era sumamente doloroso. Imagínense que me quiten un músculo y lo trasplanten a otro lado sin anestesia, ¿verdad? Entonces, esto era lo más cruel que se mencionaba dentro de estas investigaciones. Esto se realizó en el año de 1942 a 1943 en el campo de concentración de Ravensbrück en Alemania. También ellos hicieron experimentos con heridas en la cabeza. Se menciona que sentaban a las personas en una silla y colocaban un martillo sobre su cabeza, el cual cada cierto tiempo tenía que estar cayendo sobre la cabeza de la persona, ¿verdad? Y luego determinar cuánto tiempo tardaban en fallecer luego de estar recibiendo todos esos golpes o cuántas lesiones se les producían en la cabeza, ¿verdad? Definitivamente la mayor parte de las personas que participaron dentro de esta experimentación fallecieron. También hicieron experimentos sobre congelamiento. En el año de 1941 empezaron a ver cómo podían tratar la hipotermia, debido a que observaron que muchos de los soldados nazis tenían que ir a combatir en momentos en que había mucho hielo. Entonces ellos querían determinar cómo se podía tratar la hipotermia. Dentro de esta investigación, entonces lo que hacían era que colocaban a los hombres desnudos a la intemperie por varias horas con temperaturas bajo cero. Generalmente la mayor parte de ellos al momento que los ingresaban, pues ya no lo lograban revivir, ¿verdad? La mayor parte moría. Algo que llamaba la atención también era que les colocaban una sonda, la cual se encargaba de medir la temperatura de la persona. Esta sonda estaba colocada directamente en el recto, era introducida dentro del recto y ya que estaba dentro, se abría para que se quedara fijada en el lugar. Además de eso, las personas que participaban en esta experimentación tenían colocado camisas de fuerza para que se quedaran en el lugar. Es importante mencionar que la mayoría perdía el conocimiento y moría a temperaturas corporales de 25 grados centígrados. Y entonces acá vemos, ¿verdad?, cómo una persona, luego de que la tuvieron en congelamiento, la ingresan a un área en donde empiezan a colocarle bolsas de agua caliente y empiezan a entibiarlo y empiezan a ver hasta qué temperatura es posible congelarse y permanecer con vida, ¿verdad? Dentro de esta experimentación, la mayor parte de las personas fallecieron. También realizaron experimentos con gas mostaza. En la Segunda Guerra Mundial se empieza a ver ya lo que es guerra química, ¿verdad? Entonces empiezan a observar
que mediante el lanzamiento de ciertos químicos producían quemaduras. Entonces empezaron a hacer experimentos con gas mostaza, los cuales producían quemaduras hasta de tercer grado, y dependiendo la exposición que la persona tuviera, así podía ser de grandes superficies del cuerpo. Observaron que la mayor parte de ellos fallecían, ¿verdad? Por la superficie tan extensa de quemaduras y también por el grado que tenían las quemaduras, que generalmente eran grado 3, ¿verdad? Entonces vemos acá, por ejemplo, que le están aplicando distintos medicamentos para tratar esas quemaduras, pero pues no se está logrando la mejoría. También hicieron experimentos sobre malaria. Con respecto a este experimento, lo que hicieron fue inyectar de la glándula mucosa del mosquito femenino, extraían lo que era el agente productor de la malaria y luego venían y se lo iban a inyectar a otra persona. Producían la enfermedad y luego que la enfermedad era producida empezaban a aplicarle distintas drogas para probar cuál de estas drogas podía curar lo que era la malaria. Sin embargo, es importante mencionar que más de la mitad murió como resultado de estos experimentos. Otro experimento que hicieron fue experimentos con agua de mar. Ellos querían observar si las personas lograban sobrevivir a la hora de ingerir agua de mar. Como ustedes saben, el agua de mar es sumamente salada, ¿verdad? Esa nosotros no la toleramos porque tiene demasiada sal. En 1944, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Privaron de alimentos a las personas y les daban de beber únicamente agua de mar, dejándolos gravemente lesionados. Estaban tan deshidratados por la cantidad de sal que estaban ingiriendo que casi que lamían el suelo cuando veían que estaban haciendo limpieza, ¿verdad? Entonces veían que una persona iba trapeando el área, dice que las personas lamían el suelo porque era el único lugar donde podían encontrar agua que no fuera salada. Como podemos ver acá en la imagen, la mortalidad que se produjo con este experimento también fue muy alta. Otro experimento que hicieron fue experimentos sobre esterilización. Ellos querían ver qué medicamentos podían utilizar para poder producir esterilización de las personas. Lo que ellos buscaban era hacer una esterilización masiva. Entonces lo primero que utilizaron fue inyección de yodo y nitrato de plata, pero observaron que esto tenía efectos secundarios, como por ejemplo hemorragia vaginal, dolor abdominal severo y también se podría producir cáncer cervical. Entonces decidieron empezar a probar con radiación. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Como ustedes ven acá en esta imagen, venían y con engaños llevaban a las personas a una habitación. Dentro de esta habitación, pues les daban un lugar donde se podían sentar y el médico les daba un formulario que debían llenar. Los formularios generalmente eran formularios extensos, calculando el tiempo que la persona debía estar ahí para recibir la radiación. Entonces vemos que acá en la parte de atrás tienen un aparato de rayos X, esta puerta estaba cerrada, entonces la persona no podía ver que mientras estaba llenando un formulario lo estaban irradiando, ¿verdad? Entonces de esta forma observaron que la radiación por ciertos periodos de tiempo podía producir esterilización. Bueno, esos fueron básicamente los experimentos que realizaron los nazis. Y a raíz de la experimentación nazi, dentro de los doctores más famosos estuvo el doctor Mengele, que fue uno de los que realizó la mayor parte de las experimentaciones. Y entonces a raíz de eso se puede decir que se fueron creando algunos documentos que vienen a ayudar a evitar lo que es la experimentación en seres humanos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero dentro de otras situaciones que se fueron dando fue, por ejemplo, la creación de la fístula para diálisis renal de Scribner. Se menciona que en 1960 se inventa la fístula de Scribner, así es como se le conoce, en donde esta sonda, perdón, se utiliza para realizar diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es un procedimiento que se realiza en las personas que tienen una insuficiencia renal. Entonces, esta fístula realmente ha sido un avance para la ciencia, no tiene ningún tipo de inconveniente, pero en el momento cuando se creó, el inconveniente que las personas daban era que se seleccionaba a las personas que recibían la diálisis. Entonces se veía, por ejemplo, que la diálisis daba muy buenos resultados, pero el problema era que no se la hacían a todo el mundo, ¿verdad? Sino solo a personas muy seleccionadas. Entonces también me empezó a hacer un dilema. Otra situación que se dio fue el estudio del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas. Se menciona que en el año de 1963 el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas en Nueva York
comenzó una serie de estudios para entender si la inhabilidad del cuerpo para rechazar las células cancerosas se debía básicamente al cáncer o a la debilidad que producía el cáncer. Los estudios implicaban la inoculación de células cancerosas vivas en pacientes hospitalizados con enfermedades debilitantes. El consentimiento para realizar este tipo de investigación se dio de una forma oral, pero no fue documentado. O sea, solo le dijeron, ¿usted quiere participar en este experimento? Sí, pero no había ningún documento que lo comprobara. Además de eso, los investigadores no le dijeron a los pacientes que les iban a inocular células cancerosas, ya que consideraron que si se los decían, no iban a querer participar dentro del estudio. Además de eso, el estudio no había sido aprobado, fue presentado, pero no había tenido ningún tipo de aprobación. Los investigadores al final fueron hallados culpables de fraude, engaño y de conducta no profesional. Otro estudio fue el que se realizó en la escuela de Willowbrook en Nueva York en el año 1963. En la escuela estatal de Willowbrook, que era una escuela para niños con retraso mental, porque en la actualidad ya fue cerrada. Lo que se hizo fue infectar de una forma deliberada a los niños que estaban en esa escuela con el virus de la hepatitis por vía oral o inyectados para luego observar cuál era el curso natural de la enfermedad. Además de eso, ellos estaban monitoreando los efectos de la gamma globulina para combatir la enfermedad. Sin embargo, la escuela fue cerrada el 17 de septiembre de 1982 porque se consideró que no había por qué hacer este tipo de investigaciones con los pacientes, ¿verdad? La finalidad de la bioética, entonces, al final no es solo reflexionar, sino fundamentalmente encontrar criterios, normas o principios que guíen el obrar del hombre respecto a la vida y elaborar leyes adecuadas que permitan el desarrollo y el progreso de la humanidad. Entonces vamos a ver que a raíz de todo este tipo de investigaciones que se estuvieron realizando en distintos lugares, viene entonces la creación de algunos códigos que ponen principios que van a regir la experimentación más que todo con seres humanos. Dentro de estos, uno de los que vamos a encontrar es el Código de Nuremberg, el cual recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos. Este código fue publicado el 20 de agosto de 1947 y está formado por 10 puntos principales. El primero de ellos es el consentimiento informado. Se dice que toda persona para poder participar dentro de una investigación debe llenar primero un consentimiento informado en donde se le haga ver qué tipo de investigación es en la que va a participar, qué medicamentos, por ejemplo, o a qué procedimientos él va a estar expuesto. Además de eso, hay que explicarle cuáles son los efectos colaterales del medicamento o de los procedimientos y que el paciente, asegurarnos que el paciente comprenda la información que nosotros le estamos dando y luego que él proceda a firmar sin ningún tipo de obligación, ¿verdad? Entonces, que él esté consciente de que sí quiere participar en esa investigación. Además de eso, el paciente debe firmar que está de acuerdo en participar en esta. Debe haber un número telefónico en donde él deba reportar algún efecto secundario que él perciba que está presentando para poder participar dentro de una investigación. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, ahora para la administración de la vacuna contra el COVID, nos están dando una hoja de consentimiento informado, la cual nosotros debemos firmar previo a la administración de la vacuna. Luego, en el número 2, dice que el experimento debe dar resultados provechosos con beneficio para la sociedad. Si el experimento que yo voy a realizar no va a dar ningún provecho, no tiene ningún sentido que yo esté realizando ese experimento. Por ejemplo, si a mí solo se me ocurre, quiero probar qué sucede si yo le inyecto a una persona 2 cc de cloro cada día, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero probar con eso? ¿O para qué va a servir? Si es solo por curiosidad mía, eso no es válido, ¿verdad? Tiene que dar realmente un resultado provechoso para que pueda ser aprobado. Además de eso, el experimento debe ser proyectado y basado en resultados de experimentación animal, o sea que, previo a experimentar con humanos, yo debo realizar experimentación
animal. Los resultados previos obtenidos con la experimentación animal pueden justificar la experimentación con humanos. Además de eso, debo evitar sufrimiento físico y mental innecesario y todo daño que se le pueda provocar al paciente. Otro es que no se realizará el experimento si puede producir muerte o daño. Si yo puedo evidenciar que a través de este experimento la persona corre demasiados riesgos, no es aprobado que yo realice esa experimentación. El grado de riesgo no debe exceder nunca la importancia humanitaria del problema, o sea, no debe ser de mayor riesgo que de importancia. Además de eso, debe proteger al sujeto de experimentación contra daño, incapacidad o muerte. Si yo sé que con esa experimentación mi paciente puede quedar con algún tipo de daño o incluso puede fallecer, no está autorizado que yo realice esa experimentación. El experimento también se debe realizar únicamente por personas que estén científicamente calificadas, ¿verdad? No va a venir una persona que no tiene ningún tipo de preparación a querer hacer algún tipo de investigación, ¿verdad? Deben ser personas que están calificadas para hacer esto. El sujeto debe estar en la libertad de interrumpir el participar en esa investigación si su estado físico y mental no le permiten continuar. O sea, yo estoy participando dentro de una experimentación, pero siento que eso me está afectando tanto física como psicológicamente, entonces yo puedo decir, hasta aquí llegué, ¿verdad? Ya no sigo en la experimentación. Y por último, el científico debe estar preparado para terminar lo que es su experimentación en cualquier fase que a su juicio, se corra el riesgo de producir discapacidad o muerte del paciente. Otro documento que tenemos que surgió luego de lo que es las experimentaciones con humanos, como por ejemplo las que vimos anteriormente, ¿verdad? Es la Declaración de Helsinki. Con respecto a lo que es la Declaración de Helsinki, esta surge en el año de 1964 por la World Medical Association en su 18 Asamblea Médica Mundial llevada a cabo en Helsinki, Islandia. Dentro de lo que es la Declaración de Helsinki, acá lo que se crearon fueron principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Sin embargo, vemos que esta declaración ha sufrido varias modificaciones, una en 1975, otra en 1983, en 1989, en 1996, en el año 2000 y la última modificación fue en el año 2002. Con respecto a la Declaración de Helsinki, vamos a ver que su propósito y finalidad de la investigación médica siempre debe enfocarse a la comprensión de la etiología y la patogénesis de la enfermedad, mejorar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, como también los profilácticos, y se reconoce que el avance en las ciencias médicas y de la salud se logra a partir de lo que es la investigación. Si no se realiza investigación, pues no se va a lograr ningún avance en lo que es la medicina. Por ende, la experimentación en seres humanos es importante, por lo que se hace indispensable que los investigadores en salud de todo el mundo cuenten con una guía que les dé como una normativa para llevar a cabo dichas investigaciones. O sea, sí se pueden realizar investigaciones, pero estas se deben realizar bajo ciertas normas. Acá entonces se enfatiza que la investigación en salud debe priorizar los intereses y el bienestar de los seres humanos por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Se deben tomar en cuenta los factores que pueden afectar al medio ambiente durante la realización de esa investigación. Además, se debe tener especial consideración con la experimentación en animales, dado que también existe reglamentación para una buena práctica en su manipulación. O sea, tampoco vamos a decir, como es un animalito, le vamos a hacer cualquier cosa, ¿verdad? También existen reglamentos para lo que es la experimentación en animales. Es necesario también estructurar un protocolo que sea sometido a revisión, aprobación y seguimiento de su desarrollo por un comité ético especializado. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando ya pasen a sexto año y tengan que hacer su trabajo de tesis, si quieren hacer algún tipo de experimentación, este debe ser aprobado por las entidades que rigen lo que es los comportamientos éticos a nivel hospitalario, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que para poder usted realizar su investigación, tiene que elaborar primero un protocolo. Ya que usted tiene elaborado ese protocolo, este debe ser revisado y aprobado para ya usted poder implementar su experimentación. Caso contrario, no puede hacerlo. Si ha de realizarse, se deben publicar los resultados, tanto positivos como negativos.
de una forma veraz y completa, ¿verdad? No es válido que usted venga y desvíe sus resultados con tal de demostrar que lo que usted estaba queriendo probar, por ejemplo, usted estaba queriendo probar que un medicamento funciona y usted a la hora que experimentó vio que realmente no funcionó porque tuvo más efectos secundarios de lo que usted esperaba, pero usted venga y entonces esconda ese tipo de información, eso no es correcto. Usted tiene que dar los resultados de una forma veraz y completa. Al igual tiene que dar a conocer cómo fue que fue financiada su experimentación y si tuvo algún apoyo de tipo institucional o gubernamental. Además de eso, vamos a ver que los resultados de la investigación deben de estar disponibles para todo público, o sea, cualquier persona puede tener acceso a los resultados que se den de esa investigación. Además de eso, el comité debe ajustarse a las leyes propias de cada país en donde se esté realizando la investigación. Entonces puede ser que en un protocolo que yo realice acá en Guatemala sea aplicable, pero que en otro país no sea aplicable. Entonces yo tengo que revisar que cuando yo hago una experimentación sea aplicable a las leyes del país en donde yo la voy a realizar. Otro documento que salió a raíz de lo que son las experimentaciones es el informe Belmont. Con relación al informe Belmont, este fue elaborado por la Comisión Nacional para la Protección de Personas, objeto de experimentación biomédica y de la conducta. Surgió en la década de 1970 cuando se dio a conocer el caso Tuskegee en Alabama, en donde se había negado el tratamiento con antibióticos a personas afroamericanas infectadas con sífilis, con el supuesto propósito de conocer la historia natural de la enfermedad. Este informe consta de una introducción y además de eso tiene dos partes importantes, como son los principios éticos básicos y lo que son las aplicaciones. Los tres principios básicos del informe Belmont se enfocan en lo que son los componentes de la bioética, como son la autonomía de las personas, la beneficencia y la justicia. Con respecto a lo que es la autonomía, esto se refiere al respeto a la libre determinación que tienen las personas para decidir entre las opciones que a su juicio son las mejores entre las diferentes posibilidades a las que se le haya informado y que esto lo debe hacer conforme a sus valores, a sus creencias y a sus planes de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe dejar que la persona decida por ella misma qué es lo que para ella es mejor. Si al momento de que uno le da la habilidad al paciente de ser autónomo, se le debe informar, por ejemplo, si va a participar en una experimentación, en qué consiste, efectos secundarios y debemos garantizar que toda la información, no solo que el paciente la conozca, sino que la comprenda. Y luego darle la oportunidad a que él decida si quiere participar o no dentro de la misma. Tenemos que tomar en cuenta también que van a influir en la decisión del paciente lo que son sus creencias, van a influir también la cultura de la sociedad a la cual él pertenezca, al igual que sus valores. Y que es la persona la que debe decidir por sí misma si participa o no dentro de una investigación. Luego también vamos a ver lo que es el principio de beneficencia, que también se toma en consideración como un principio básico dentro de lo que es el informe Belmont. Con respecto a la beneficencia, esta considera la necesidad de valorar ventajas y desventajas, también valorar lo que son los riesgos y los beneficios de los tratamientos que uno le esté proponiendo al paciente o de los procedimientos de investigación con el objeto de maximizar los beneficios y disminuir todos los riesgos a los cuales nosotros pudiésemos exponer a la persona. También tenemos lo que es el principio de no maleficencia, en donde vamos a ver que este principio nos obliga a evitar provocarle daño tanto físico como emocional y el perjuicio en la aplicación de procedimientos o de intervenciones que nosotros podamos realizarle al paciente. O sea que nosotros vamos a realizar todas aquellas intervenciones o procedimientos que le provoquen menor daño al paciente, que nosotros consideramos que puedan ser necesarios, pero que no sean riesgosos para la persona a quien lo estamos aplicando. Y por último, también nos pide poner en juego lo que es la justicia, la cual se refiere a que todos los pacientes en situaciones parecidas deben tratarse de una forma similar. O sea, yo no voy a decir a esta persona porque viene del área rural la trato de una forma y esta paciente como viene del área urbana la trato de otra forma. No,
Si nosotros vemos que un medicamento funciona para los pacientes, lo vamos a aplicar a todos los pacientes que lleguen con esa misma patología, sin diferenciar o discriminar a las personas. Y además de eso, debemos darles lo que son las mismas oportunidades de acceso a los mejores métodos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Luego de que vimos lo que son los informes, entonces nos pasamos a ver lo que son las partes de la bioética o los ámbitos de estudio, y vamos a ver que los ámbitos de estudio de la bioética son los siguientes. Primero, lo que es la bioética fundamental. Con respecto a lo que es la bioética fundamental, vamos a ver que esta estudia la definición y las cuestiones epistemológicas relativas a lo que es la bioética, su fundamentación antropológica y éticas y las distintas corrientes de la bioética. También tenemos lo que es la bioética especial o específica, que esta estudia problemas específicos, como por ejemplo lo que es la clonación, el aborto, la muerte cerebral, contaminación radioactiva, la contaminación de la capa de ozono. Esta vamos a ver que divide los problemas de la bioética especial en 3 etapas: al inicio de la vida, en el transcurso de la vida y al final de la vida. Y por último tenemos lo que es la bioética clínica o biojurídica, que esta estudia la bioética aplicada a casos clínicos concretos o a leyes concretas, tratando de buscar soluciones que sean más prácticas a cada uno de estos problemas. Entonces vamos a ver que cuando nosotros hablamos de bioética, vamos a ver que tenemos 4 principios de lo que es la bioética. Dentro de estos principios vamos a ver que fueron propuestos por Beauchamp y Children en el año de 1979, y son 4 principios bioéticos: la autonomía, beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Cuando nosotros vemos estos principios, vamos a ver que lo que se refiere a la autonomía es propia del paciente, porque el paciente es quien será autónomo y quien decidirá si participa o no dentro de algún tipo de procedimiento. La beneficencia, que va más que todo en relación a lo que es la relación médico-paciente. La no maleficencia, que esta ya involucra únicamente a lo que es el médico. Y por último, lo que es la justicia, que ya viene en relación a lo que es la sociedad. Entonces vamos a ver que dentro de los principios fundamentales hablábamos del primero, que es autonomía. Con respecto a lo que es la autonomía, es muy importante que nosotros empecemos definiendo qué es una persona. Y cuando nosotros hablamos de persona, vamos a decir que una persona es todo ser autoconsciente, responsable, libre, dotado de razón, voluntad y dignidad y derechos especiales. Y cuando nosotros hablamos de una persona, vamos a ver que una persona es totalmente opuesto a cosa. No somos cosas, somos personas. Muy bien. Entonces, ya que yo tengo la definición de qué es persona, vamos a pasar a ver lo que es el principio de autonomía. Y como lo dice aquí la imagen, ¿verdad? Nosotros podemos solitos. Algo así viene en relación a lo que es la autonomía. Entonces vamos a ver que todo ser humano es un agente moral, autónomo, libre y responsable de todas sus acciones, con derecho a decidir sobre su propia vida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo misma puedo decidir qué hago con mi propia vida, en tanto esto no produzca un desmedro propio o social. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo decidir qué hago con mi vida, pero eso no significa que yo diga que como yo puedo decidir, entonces, he decidido que me la voy a pasar ingiriendo bebidas alcohólicas o que me la voy a pasar fumando, porque entonces esto ya está provocando un desmedro propio. Y si yo salgo a algún lugar y ahí empiezo a crear relajo, entonces también estoy haciendo un desmedro social. Entonces eso también no va de acuerdo con lo que es la autonomía. Cuando nosotros hablamos de autonomía, esto implica que la persona posee independencia a controles externos, o sea, realiza sus actividades sin que nadie lo esté controlando y le esté diciendo vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, sino que actúa de una forma independiente. Además de eso, tiene capacidad para proceder en consonancia con una elección propia. Yo tengo las distintas opciones y yo decido a cuál de ellas yo me enfoco o a cuál de ellas yo realizo. Algo importante también es que nosotros no confundamos lo que significa ser autónomo con lo que es el individualismo, ¿verdad? Que son cosas muy distintas, porque ya la persona, cuando hablamos de individualismo, es una persona que piensa solo en ella, ¿verdad? Todo va
enfocado hacia lo que es su bienestar propio. Entonces vamos a ver que la autonomía tiene un carácter imperativo y debe respetarse como una norma, excepto en algunas circunstancias. Cuando las personas puedan no ser autónomas o presenten autonomía disminuida. ¿Y qué personas son las que pueden tener autonomía disminuida? Vamos a ver que dentro de ellos están los menores de edad. Porque los menores de edad, ellos sí están regidos por lo que es sus papás, ¿verdad? Son sus papás los que deciden. Por ejemplo, en mi caso, si yo veo un paciente pediátrico, todo lo que yo diagnostique o lo que yo encuentre en él, debo informar a los que tienen su patria potestad, o sea que serían sus padres, o en algunas ocasiones cuando los papás no están, serían los abuelos, ¿verdad? Entonces, los niños o los menores de edad, ellos no tienen autonomía, sino que en ellos está disminuida. También cuando tenemos personas en estado vegetativo, ¿verdad? Personas que están inconscientes, que están en un ventilador, por ejemplo, en ellos también se considera que tienen autonomía disminuida, por lo que será la persona que tiene su tutela legal a cargo quien decidirá por este paciente. También personas que tienen algún tipo de daño cerebral, también se considera que tienen autonomía disminuida o que no tienen autonomía, por lo que serán otras personas, las personas generalmente que tienen a cargo sus tutelas, quienes tomarán las decisiones en lugar de ellos. En el ámbito médico, entonces vamos a ver que el consentimiento informado es la máxima expresión de lo que es el principio de autonomía. O sea que la autonomía del paciente se rige a través de lo que es el consentimiento informado. ¿Y qué es el consentimiento informado? Dice que es regla moral y fórmula legal la autorización escrita de los pacientes para realizar experimentación en ellos. Entonces, esta autorización escrita es lo que nosotros conocemos con el nombre de consentimiento informado. Con respecto al consentimiento informado, tiene dos componentes. Uno, el componente información y el componente consentimiento. Ambos se desdoblan conformando 4 elementos importantes que son los que lo componen. El primero de ellos es la revelación de la información. O sea, yo debo revelarle al paciente, por ejemplo, cómo se llama el estudio que yo voy a realizar, en qué consiste ese estudio que yo quiero realizar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le voy a aplicar un medicamento, qué medicamento es, qué efectos secundarios son los que producirá y cuáles son los riesgos en los que él se pondrá al ingerir ese medicamento, por ejemplo. Entonces, yo le voy en primer lugar a revelar toda esa información. Como segundo lugar, debo asegurarme de que el paciente comprenda la información. Por ejemplo, si es un paciente con el cual yo tengo barreras lingüísticas, debo asegurarme que encontrar un buen traductor para encargarme de que él comprenda de una forma correcta la información que yo le estoy dando. El tercer punto es que el consentimiento del paciente debe ser un consentimiento voluntario, ¿verdad? No que digan, aquel aceptó porque sabe que si no acepta, pues puede tener complicaciones conmigo porque yo me voy a enojar con él, lo voy a llevar mal. No, no debe haber ningún tipo de represalias si la persona no realiza su consentimiento. Entonces, el consentimiento debe ser voluntario. Y como cuarto punto, debe tener competencia para consentir o rechazar un tratamiento, ¿verdad? Entonces veíamos, por ejemplo, en los pacientes que tienen autonomía disminuida, como los menores de edad o con algún daño cerebral, ellos no tienen competencia para consentir o rechazar un tratamiento. Por lo tanto, no pueden participar dentro del estudio que nosotros pudiésemos haber considerado. Entonces, con respecto al consentimiento informado, es importante tomar en consideración lo siguiente. ¿Qué tipo de información es la que nosotros le debemos dar al paciente? Dentro de esto vamos a encontrar 3 criterios. 1. Debemos decirle lo que considera la comunidad científica acerca por ejemplo, si yo le voy a poner un medicamento, científicamente, ¿qué es lo que se menciona sobre ese medicamento? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Qué efectos secundarios ha producido? Entonces, yo debo darle este tipo de información a mi paciente. Luego, como segundo lugar, debo comentarle lo que una persona razonable desea saber, ¿verdad? Las curiosidades que él pueda tener con respecto a los efectos secundarios, por ejemplo, o curiosidades, por ejemplo, en qué horario se lo van a administrar, si es mejor antes o después de los alimentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que él desee saber, debemos poder resolverla. Y como tercer lugar, lo que un paciente personalmente desearía saber, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 criterios que nosotros debemos informar al paciente
a la hora que nosotros queremos que él nos firme un consentimiento informado. Dentro de las excepciones al consentimiento informado, o sea, cuando yo puedo practicar un tipo de experimentación sin necesitar el consentimiento informado de mi paciente, son las siguientes. Entonces vamos a ver que la primera son cuando se realizan acciones que requieren un tratamiento de emergencia. Si se requiere un tratamiento de emergencia y no hay tiempo para comunicarse con el paciente porque él está inconsciente o por cualquier circunstancia, entonces yo simplemente aplico el tratamiento porque sé que es lo mejor para él para salvar su vida. Entonces en ese caso no esperaré un consentimiento informado. Como segundo lugar, cuando haya incapacidad del paciente, lo que obliga a que el consentimiento se realice con sus representantes. Por ejemplo, tengo un paciente que está en ventilación mecánica, inconsciente, quiero administrarle algún medicamento que sé que va a ser beneficioso para él, pero él está incapacitado para poder decidir, entonces voy a ir directamente con sus representantes. El tercer lugar es cuando hay grave riesgo para la salud pública, lo que legitima acciones sanitarias coactivas, aunque el médico no la realice por su cuenta, ¿verdad? Entonces, si vemos que hay algún proceso patológico que está poniendo en riesgo la salud de la comunidad, eso legitima que nosotros hagamos acciones sanitarias, aunque no seamos nosotros directamente, sino que solo demos la orden, pero eso va a evitar que nosotros demos o estemos esperando un consentimiento informado. Como cuarto punto, cuando sea un imperativo legal o judicial, o sea, cuando tengamos una orden legal o judicial para realizar X procedimiento de tratamiento. Y por último, cuando se trate de un privilegio terapéutico. Si ustedes se recuerdan cuando veíamos lo que fue la invención de la válvula de Scribner para lo que era la diálisis o la sonda de Scribner, acá lo que se tenía era privilegio terapéutico. Entonces se seleccionaba a ciertas personas que podían participar dentro del estudio y entonces ellas eran las únicas que participaban. Entonces en este caso sería lo mismo, ¿verdad? Cuando se da un privilegio terapéutico es cuando conocemos de un tratamiento que sabemos que es bueno, que es provechoso y que va a dar buen resultado y elegimos a X persona para que participe dentro del mismo, pero es con personas seleccionadas. Sin embargo, si hacemos esto, debemos dejar constancia de lo mismo dentro de lo que es la historia clínica y además de eso debemos informarle a la familia. Dentro de las excepciones al consentimiento informado, entonces encontramos, por ejemplo, acciones que requieran tratamiento de emergencias y que exista tiempo para comunicarse. Bueno, esto era lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de autonomía, toda persona tiene dignidad y por tanto derecho a ser autónoma. Un lema muy importante que podemos encontrar es no manipularás a la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a manipular a las personas. Vamos a dejar que ellas por sí mismas sean autónomas para que cada persona realice su ideal de ser una persona feliz. Luego tenemos el siguiente principio de lo que es la bioética, que es el principio de no maleficencia. El principio de no maleficencia se menciona que existe desde la época de Hipócrates y vamos a ver que en el juramento hipocrático aparece lo que es el primum non nocere, que significa no hacer el daño al paciente. Es una formulación negativa del principio de beneficencia que nos obliga siempre a promover el bien con nuestros pacientes. Este principio está contemplado en el juramento hipocrático cuando nos expresa, por ejemplo, dirigiré la dieta con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes en la medida que mis fuerzas y de mi juicio y les evitaré toda maldad y daño. Se diferencia de lo que es el principio de beneficencia en que pudiese en ocasiones hacer el bien al paciente, sin embargo pudiese ser que ocurriesen complicaciones no contempladas que eventualmente pudieran perjudicar ya sea de una forma directa o indirecta al paciente, ¿verdad? Este principio solicita entonces que nosotros no provoquemos ningún tipo de daño al paciente y no perjudiquemos a otros. Una persona generalmente se puede decir que daña a otra cuando lesiona sus intereses y vamos a ver que los intereses pueden interpretarse de una forma muy amplia, como por ejemplo intereses relacionados a lo que es la reputación de la persona, intereses en relación a lo que son sus propiedades o a la privacidad o a la libertad de esta persona. Entonces, cuando nosotros interferimos en cualquiera de estos, podemos provocar daño, ¿verdad? Entonces, el médico siempre debe encaminar cada uno de sus pasos a evitar provocar daño del paciente en cualquiera de estas que hemos mencionado, ¿verdad? Como reputación, propiedad, privacidad o libertad.
Dentro de las definiciones más estrechas se refieren más que todo a lo que son los intereses, tanto físicos como psicológicos, también como la salud y la vida del paciente. Entonces, todos nuestros procedimientos a realizar deben ir encaminados a no dañar o a no provocar ningún tipo de lesión a nuestro paciente. Dentro del principio de no maleficencia se hace mucho énfasis en que no debemos hacer el mal, y esto va de la mano con lo que es el principio de beneficencia. Vamos a encontrar que existen algunas implicaciones médicas del principio de no maleficencia en donde nosotros pudiésemos provocar daño al paciente. Dentro de esta pudiese ser si nosotros no tenemos una adecuada formación teórica. Si su formación teórica no es la más adecuada, entonces usted no va a saber qué hacer en determinado momento, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un paciente con un paro cardiorrespiratorio, tengo que saber cuáles son las dosis de medicamentos que voy a utilizar y en qué secuencia los voy a administrar. Entonces, si yo no tengo bien esa preparación, no voy a dar un buen tratamiento y por lo tanto puedo provocar daño al paciente. También se requiere una práctica rigurosa y además de eso que estemos en una actualización constante. Es por eso que nuestra carrera requiere la actualización constante de sus profesionales para evitar no hacer el mal y dar un tratamiento de calidad. Además, debemos estar investigando sobre tratamientos actuales, sobre procedimientos o terapias nuevas que estén saliendo a la luz para poder darle a nuestros pacientes lo mejor en relación a lo que son los tratamientos. Yo, por ejemplo, le comentaba a sus compañeros que tuve la oportunidad de estar en un congreso médico y ahí me llamó mucho la atención que en Canadá están utilizando ya un mapeo cerebral para realizar lo que son cirugías cerebrales. Entonces se pudo determinar que a través de este mapa se puede determinar, por ejemplo, dónde están las distintas estructuras cerebrales. Sabemos que hay estructuras que son como de mucho más cuidado, más delicadas, porque si se lesionan en lo más mínimo, pues pueden producir lesiones que pueden verse en otras partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, vemos que en Canadá, por ejemplo, ya están utilizando el mapeo, que es algo de lo más actual, y eso ayuda a que pues no se dañen estructuras valiosas dentro del cerebro a la hora que se hacen intervenciones quirúrgicas a ese nivel. Además de eso, se recomienda que se avance en el tratamiento del dolor, ya que a pesar de todos los tratamientos que hay, vemos que pues muchas veces no es tan fácil controlar el dolor. Muchos medicamentos que se utilizan para el dolor que pueden producir adicción o sedación, entonces se quiere avanzar en lo que es este tratamiento. Además, evitar lo que es la medicina defensiva. Se está pidiendo que pues no vayamos ya directamente a tratar, por ejemplo, una amigdalitis, una otitis, una sinusitis, sino que vayamos más a lo que es la medicina defensiva, o sea, utilizar estrategias o medidas que ayuden a prevenir que la persona desarrolle la enfermedad, no a tratar ya la enfermedad cuando ya está instituida dentro del paciente. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que estamos enfrentándonos a lo que es la pandemia del COVID, lo que se recomendaría es el adecuado lavado de manos, el uso de la mascarilla, al estar en determinados espacios o todo el tiempo, ¿verdad? Que estemos fuera de casa para evitar contraer la enfermedad más que empezar a tratar la enfermedad como sí. Además de eso, se recomienda evitar procedimientos o tratamientos innecesarios, ¿verdad? Si yo voy a venir y voy a estarle diciendo a un paciente que tengo hospitalizado, hay que estarle haciendo hematología de control cada 6 horas, por ejemplo, si ese es un procedimiento innecesario, no está bien que lo hagamos, ¿verdad? Estamos provocando daño con eso. Entonces debemos realizar todos aquellos procedimientos o tratamientos que se consideren sumamente necesarios realizar, porque si no, pues le estamos provocando daño al paciente. Y hacer énfasis que este principio pues lo conocemos desde la época de Hipócrates. Entonces, podemos decir que el médico debe hacer el bien como cuestión inherente a su profesión. Recuérdense que nuestra profesión es sumamente humanitaria. Nosotros estamos a la par del paciente durante los procesos más difíciles, que son los procesos de la enfermedad. Hay enfermedades que son mucho más críticas que otras y pues nosotros como médicos debemos estar ahí para brindarle apoyo a nuestro paciente. Además de eso, debe proporcionar atención óptima que requiera el paciente. Y cuando nosotros hablamos de atención óptima, nos referimos a que debemos ofrecerle al paciente aquello que produzca máxima garantía de curación y la que más pueda beneficiarlo en relación a lo que es la recuperación de su salud. Además de eso, le debemos asignar el mejor cuidado en cuanto a lo que es oportunidad, calidad y calidez. En medicina, además de eso, debemos promover el interés por el paciente, pero
Bueno, esto es un inconveniente que tiene lo que es este principio, porque acá en lo que es nuestra carrera se promueve que nosotros le demos al paciente lo que nosotros consideremos que es lo mejor para él sin tomar en cuenta su opinión, ¿verdad? Entonces, este es uno de los inconvenientes que tiene este principio de lo que es la bioética, porque no toma en cuenta la opinión del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, se considera que como nosotros tenemos los conocimientos más amplios en cuanto a lo que es la medicina y a las distintas enfermedades y cómo tratarlas, el medicamento que nosotros deseemos consideremos que es más propicio para el paciente, se lo vamos a proporcionar sin tomar en cuenta mucho lo que es su opinión, ¿verdad? Que es uno de los inconvenientes que tiene. Si se toman decisiones médicas desde este principio, entonces se van a dejar de lado otros principios válidos, como lo es el principio de la autonomía y la justicia, ¿verdad? Eso es algo importante de tomar también en consideración. Luego tenemos lo que es el principio de la beneficencia. Con respecto al principio de beneficencia, dice que nosotros vamos a ejercer una acción protectora y solidaria hacia los demás. Debemos estar siempre viendo por el bien de nuestro paciente y acá siempre vamos a hacer un balance entre lo que es riesgo y beneficio. ¿Qué tanto beneficio va a proporcionar al paciente X procedimiento o tratamiento que yo le voy a aplicar? Siempre el beneficio debe tener, o sea, el medicamento a elegir debe tener mayor beneficio que riesgo, ¿verdad? Nunca vamos a elegir algo que provoque más riesgo o beneficio. Además de eso, vamos a ver que el principio de beneficencia nos alude más a lo que son actos y no a actitudes. Debemos siempre actuar en beneficio de otros y entonces es importante cuando nosotros hablamos del principio de beneficencia eh, mencionar lo que es la parábola del buen samaritano. Si ustedes la recuerdan, el buen samaritano vio a una persona en un lugar desolado, en riesgo de perecer, vino y él pues le vino a dar apoyo, ¿verdad? Le vino a dar agua y ayudarlo para resolver el inconveniente que la persona tenía. Entonces, esa va a ser básicamente nuestra función dentro de la medicina, hacer la función de buenos samaritanos, tratando de siempre hacer el bien hacia las personas que nosotros vamos a tener bajo nuestro tratamiento. Este principio entonces se vincula con la norma moral de promover siempre el bien. Tiene como obligación brindar un servicio que sea un servicio de calidad, con una atención respetuosa. Además de eso, evitar el exceso de terapéuticas, ¿verdad? Si existe una terapéutica que se pueda dar, que sea monoterapia, en lugar de dar múltiples fármacos, pues se recomienda hacer esto, ¿verdad? Y además de eso, siempre debe respetar condiciones como por ejemplo las diferencias de credos o diferencias de ideologías. Debemos aceptarlas que existen y respetarlas, ¿verdad? Además de eso, no solo debemos centrarnos en curar al paciente, sino aparte de centrarnos en curarlo, también debemos centrarlos en prevenir y curar las enfermedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos llega un paciente con COVID y entonces vamos a brindarle el tratamiento para la enfermedad y luego pues debemos insistir mucho en el plan de prevención y educarlo para evitar que el paciente nuevamente pueda volver a presentar la enfermedad. Luego, si las decisiones médicas se toman desde el punto de vista de este principio, hay que tomar en cuenta que este principio también deja de lado lo que son los principios de autonomía y de justicia, ya que generalmente nosotros somos los que vamos a decidir cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente desde nuestro punto de vista y acá pues no toma en cuenta lo que es la autonomía del paciente. Y con respecto a la justicia, pues en determinado momento también puede ser no lo más justo en relación a lo que es la aplicación del medicamento. Con respecto a lo que es el principio de justicia, que es uno de del último principio que vamos a ver de la bioética, cuando nosotros hablamos de la justicia, vamos a decir que esta implica un trato con equidad para toda persona, cualquiera que sea su condición social, raza, religión, sexo o ideas políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tratar de la misma forma a todo tipo de personas y entonces todas aquellas ideas que nosotros podamos tener como médicos, por ejemplo, que yo pueda decir, ay, cómo me caen de mal las personas gordas o las personas flacas o cómo me caen de mal las mujeres con carácter fuerte o los hombres con carácter débil, todo esto nosotros lo tenemos que dejar de lado y tenemos que tratar a las personas con equidad independientemente de cada una de sus diferencias que pudiese presentar. Además de eso, en la justicia nosotros vamos a abordar los problemas con equidad en los distintos grupos sociales
Vamos a ver que de acuerdo al grupo social, cada uno de ellos debe recibir lo proporcionado a lo que es, a lo que merece, a lo que tiene derecho. Y entonces vamos a ver que un trato es justo cuando es equitativo y merecido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a actuar de una misma forma frente a todos los pacientes. Este principio de justicia está relacionado con la concepción de la salud como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado no solo por la sociedad, sino también por el Estado. Como ustedes veían la semana anterior, el Estado debe garantizar el derecho a la salud de las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia, podemos decir que la justicia es sinónimo de equidad, o sea que debemos tratar por igual a todas las personas. Generalmente la justicia se cumple cuando se le da al paciente un trato merecido o justo sin negarle un servicio, ¿verdad? Sin decirle, no, es que usted no tiene derecho a esto, usted no puede entrar, le vamos a dar un mismo servicio. Además de eso, debemos darle una información o imponerle una responsabilidad o exigirle más de lo requerido por la ley. Eso no es permitido, sino que vamos a darle un tratamiento merecido y justo. Entonces vamos a ver que la relación médico-paciente se basa fundamentalmente en dos principios de la bioética, que son el principio de la autonomía y el principio de la beneficencia, ¿verdad? Siempre nosotros en la relación médico-paciente vamos a dejar que nuestro paciente sea autónomo, que pueda decidir por sí mismo sobre si se le aplica o no cierto tratamiento. Y con respecto a la beneficencia, todo nuestro actuar va a ir encaminado a lograr el bienestar de nuestro paciente. Y con respecto a lo que es la política sanitaria, vamos a ver que esta se basa más que todo en el principio de justicia, que consiste en tratar con equidad a todas las personas y que todas tengan acceso a la salud independientemente de sus diferencias sociales. Además de eso, vamos a ver que será más justa en cuanto consiga mayor igualdad de oportunidades para compensar las desigualdades que existen socialmente. Dentro de los ámbitos de la bioética vamos a ver que tenemos lo que es la ética médica, que trata los problemas planteados por la práctica de la medicina, y tenemos lo que es la bioética, que es un tema un poco más amplio en relación a lo que es la ética médica, ya que aborda los problemas morales derivados de los avances de las ciencias biológicas en general. Dentro de los problemas derivados de las profesiones sanitarias vamos a encontrar uno de los primeros, que son lo que son las transfusiones sanguíneas. Dentro de esto se menciona, ¿verdad?, qué tan ético es realizar o no una transfusión sanguínea. Hablábamos que en relación a las religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones sanguíneas, ya que ellos consideran que la sangre lleva el ser de una persona. Entonces, si la persona es mala, a la hora que me transfundan la sangre de ella, puede ser que yo me convierta en malo también, ¿verdad? Entonces, esto empieza a ser un problema ético en si realizar o no una transfusión. Les mencionaba yo a sus compañeros, por ejemplo, que actualmente se está trabajando en experimentación para crear sangre artificial, ¿verdad? Y de esta forma, pues evitarnos este dilema. Otro problema ético es la eutanasia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de eutanasia, se refiere al acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que produce una enfermedad incurable con el fin de evitar que ésta sufra, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde es permitido que yo diga, bueno, es mejor quitarle la vida a esta persona porque ya está sufriendo mucho? Acá en Guatemala, la próxima semana lo vamos a ver, el Código Deontológico prohíbe la práctica de la eutanasia, ¿verdad? Acá en Guatemala no está permitido. Otro es el trasplante de órganos, ¿verdad? Que también es otro problema ético. ¿Será que está bien trasplantar un órgano o no? Cuando uno lo ve desde el punto de vista beneficio, pues muy beneficioso, un órgano de otra persona puede venir a ayudar a salvar la vida de otra, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros lo vemos, cuando le están quitando el órgano a la otra persona, también es sumamente complicado todo el proceso y entonces también provoca un dilema ético. También lo que es la producción asistida o mediante fertilización in vitro es otro problema ético. El aborto, como ustedes ven, pues o lo van a ver más adelante, acá en Guatemala también tenemos prohibido el aborto. Hay algunos países que ya lo aprueban, pero nosotros aún no. Y todos los asuntos que estén implicados en la relación médico-paciente forman problemas éticos. También tenemos problemas de la investigación científica. Dentro de estos, algunos que puedan transformar al hombre, como por ejemplo la manipulación genética que se está observando
actualmente, ¿verdad? Estudios genéticos en donde ven, por ejemplo, si la persona tiene genes que lo puedan predisponer a una diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, manipular a ese gen para que la persona ya no desarrolle la diabetes. Entonces, esto es lo que se está viendo dentro de lo nuevo. Además de eso, tecnologías reproductivas como la fecundación in vitro. También tenemos la clonación humana, que por el momento pues todavía es hipotética. No se sabe si realmente lo están realizando, pero pues son problemas que tienen relación con lo que es la investigación científica. También podemos encontrar problemas ecológicos, problemas del medio ambiente y de la biosfera, como lo es la conservación del medio ambiente. Además de eso, el equilibrio que debe haber entre las especies animales y vegetales, ¿verdad? Si ustedes han escuchado en algún momento, a veces se menciona algunos animales que están en peligro de extinción. Entonces, se trata de lograr que esto no suceda, ¿verdad? Que no se extingan para mantener ese equilibrio necesario entre cada una de las especies. Además, respeto hacia los animales y la naturaleza, impedir el uso de la energía nuclear, controlar el crecimiento de la población mundial, eh, el incremento del hambre en los países pobres, ¿verdad? Entonces, estos son algunos problemas ecológicos y del medio ambiente y de la biosfera que se está tratando de actuar sobre cada uno de ellos. Y por último, ver lo que es la influencia social y política en las cuestiones anteriores en cuanto a crear leyes para ayudar a normar cada uno de los problemas que tenemos desde el punto de vista ético. Además de eso, lograr mayor educación. Yo estaba viendo que, por ejemplo, ahorita se está aprobando una nueva ley acá en Guatemala en donde pues nos va a obligar a reciclar. Eso va a ser bueno porque esa educación en reciclaje nos va a ayudar a evitar más lo que es la contaminación ambiental, también a crear políticas sanitarias, ¿verdad? Que vengan a ayudar a la prevención de distintas patologías que se puedan dar dentro de las distintas comunidades. Y por último, la influencia que pueda tener la religión en cuanto a fortalecer cada una de estas entidades a manera de esta forma poder controlar los distintos procesos que se puedan dar secundario a lo mismo, ¿verdad? Y bueno, esto ha sido básicamente la clase. Gracias por su atención. Recuérdense que si tienen alguna duda, pues pueden escribirme a mi correo para poder resolverla. Cuídense y feliz día.